Aleluya, qué hermoso es poder compartir momentos de alegría y donde la palabra del Señor nos ayuda a crecer sobre todas las cosas, que cada uno de ustedes vaya experimentando el quebrantamiento, la transformación. Y lo que vamos a hablar en esta noche, bueno, es algo que hay que trabajarlo y trabajarlo. Y quiero compartir la palabra del Señor acerca de lo que es construyendo una cultura y una mentalidad de reino. Son dos temas muy amplios en la Biblia, y hablar de cultura de reino tendríamos que estar, no sé, todo este congreso hasta mañana, porque hay muchos ítems, muchas cosas importantes que debemos aprender sobre lo que es cultura de reino. Pero en esta noche voy a orientar, porque la palabra cultura tiene un gran significado, dado que habla del conjunto de ideas, de valores, de creencias, de comportamientos que comparten las personas de una comunidad o de una sociedad. Es decir, que cuando hablamos de cultura es una palabra muy, pero muy amplia, muy abarcativa, y que se refiere a muchas cosas, no solamente a la mentalidad, pero como parte de lo que es la cultura de una generación. En este caso somos argentinos, y también veo de viajar en la Argentina, en diferentes provincias, que hay como subculturas dentro de cada provincia. Y bueno, eso habla de creencias, costumbres, hábitos, la vida social, la filosofía del pensamiento. Y bueno, todo eso hace a la cultura que se va transmitiendo la vida cotidiana de generación en generación. Pero quiero hablar puntualmente sobre el aspecto de las ideas que tenemos por causa de la cultura de la que venimos, y quiero hablar sobre mentalidad, para construir una nueva mentalidad. Es muy importante que entendamos que la palabra de Dios siempre trabaja desde lo que es nuestro espíritu, que el espíritu es el soplo de vida que tenemos de parte de Dios. Esto es nuestro espíritu. Y después habla para ministrar nuestra alma, que es la mente, los sentimientos o emociones y voluntad. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Estoy explicando conceptos básicos para poder meterme en el tema. Cuando hablamos de mentalidad, hablamos de algo mucho más fuerte, porque la mentalidad, escuchen esto, es el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar. Conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar. Es cómo enjuiciamos la realidad, es decir, cómo ves tus situaciones, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a Dios, cómo piensas sobre cada cuestión que estoy mencionando, tiene que ver con tu mentalidad, que es un conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar. También, cuando hablamos de mentalidad, hablamos del individuo, pero también hablamos de la colectividad. Cuando uno, lamentablemente, va a otros países, siempre cuando hablan de los argentinos, ¿qué te dicen del argentino? No, el argentino es vivo, es rápido. Siempre, yo viajé a Estados Unidos la otra semana y volvía, y cuando tomé el avión de Georgia, Atlanta a Oregon, eran todos americanos. Vos te bajabas del avión y era como que no hubo gente. Todo ordenado, todo limpio, todo ahí en su forma como debería estar. Y cuando tomás el avión de Atlanta, Georgia, a Buenos Aires, y te bajás en Buenos Aires lleno de papeles, los vasos tirados, porque hay una cultura y una forma de pensar que tenemos los argentinos que difiere de otros países y de otras personas. No sé si me estoy explicando lo que quiero compartir. Entonces es muy importante que nosotros seamos transformados en nuestra forma de pensar. La palabra de Dios habla mucho sobre varios conceptos. Por ejemplo, habla del entendimiento. Y hay un entendimiento que es espiritual
y que uno tiene que aprender a desarrollarlo, que no está ligado necesariamente con la inteligencia que cada persona tiene en sus capacidades, en su cerebro, por así decirlo, o en su mente. Cuando hablamos de entendimiento estamos hablando de algo espiritual. Cuando hablamos de mentalidad hablamos de un conjunto de creencias y costumbres que conforman un modo de pensar. Estamos en el Evangelio no para vivir pensando de la misma manera que yo me manejaba antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? O sea, estamos en el Evangelio para construir una nueva forma de pensar. Y cuando los jóvenes, los adolescentes comienzan a cambiar su manera de pensar conforme a la palabra del Señor, eso lleva un tiempo de proceso y de construcción. Y es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces está la fe, muchas veces está el Espíritu de Dios dentro nuestro, como estamos todos ahora, donde el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Pero la principal barrera que encuentra el Espíritu Santo para hacerte crecer espiritual es tu manera de pensar. Es lo que está en tu mente, es lo que es tu manera de pensar. Por eso, lo que voy a hablar en esta noche es importante para que nosotros trabajemos y vamos en un proceso de una mentalidad reprobada a una mente en proceso para tener una mentalidad probada. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, mentalidad reprobada para entrar en nuestra mente en proceso y construir una mentalidad probada. Es muy importante eso. Todas las batallas que libramos están en nuestra mente, en nuestro intelecto. Y todo lo que cuando los psicólogos hablan de nuestra mente, también algunos dicen ellos que se forma también nuestra manera de sentir, lo que percibimos, cómo vamos visionando nuestro entorno. Bueno, todo está allí nucleado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora hay que trabajar en el entendimiento. Es muy importante, ¿por qué? Porque los pensamientos que no nos sirven, Dios quiere que entremos en un cambio poderoso para vivir una vida poderosa y de progreso. Y voy a decir algo, la fe que Dios depositó en todos nosotros, la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y todo lo que la palabra de Dios nos enseña, es un recurso ilimitado, suficiente para que puedas lograr en tu vida todo lo que Dios pensó para vos y para tu descendencia. Hoy sos joven y decís, pero yo no tengo mucho, y siempre estamos mirando de dónde venimos, con quién me conecto, de qué familia soy, cuáles son las capacidades que tengo hoy. Siempre estamos mirándonos como de una manera escasa. Pero si nosotros derribamos los pensamientos y una mentalidad reprobada, vas a comenzar a discernir y a percibir lo que Dios quiere con tu vida, y vas a comenzar a creerle al Señor, a moverte en pos de lo que Él te va marcando, y Dios es el que comienza a cambiar nuestras vidas a partir del quebrantamiento de una mentalidad que no está conforme ni piensa como Dios piensa en su palabra. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que ese proceso es poderoso y que ese proceso nos va a llevar a un progreso. Hoy en día en las redes sociales se hablan los coaching, toda esta gente que da educación financiera te habla mucho de cómo tenés que pensar, de cómo tenés que administrar, de cómo te tenés que organizar, que de ser pobre podés pasar a ser rico, y te muestran 1000 videos, ¿no? Después ellos hacen la guita con los videos que miramos nosotros, ¿no? Pero, porque no sé si son todos ricos esos que dan, las charlas que dan, pero sí. Es importante saber que la palabra de Dios, el Evangelio, trabaja en nuestro espíritu y en nuestra mente para que seamos personas de progreso y de prosperidad. Por eso quebrantar la cultura que tenemos y la forma de pensar es muy importante. Como primera instancia voy a citar un pasaje, porque para quebrantar la mentalidad hay que trabajar con las armas espirituales que el Señor nos entregó. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5
Habla de cómo nosotros tenemos que trabajar en nuestro pensamiento. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sobre lo que es una mentalidad reprobada hay que aplicar Biblia. Dice, derribando argumentos, escucha esto, derribando argumentos y toda altivez, note que está en plural, argumentos, habla de mentalidad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese versículo es esencial para saber que nosotros, a través de la oración, a través de la fe, a través de la palabra que el Espíritu Santo te va revelando a tu vida, porque no tiene que ver tanto de cuánto sabes de la Biblia o de cuánto te predican de la Biblia, tiene que ver más cuánto de la palabra de Dios se revela a tu vida. Es decir, lo que es revelación es lo que vas a entender de lo que Dios quiere para tu vida. Revelación te lleva a entender, revelación te lleva a ser una persona iluminada. Y dice acá el apóstol Pablo que las armas espirituales de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y son poderosas en Dios para romper mentalidades, para derribar argumentos. Cuando hablamos de una mentalidad reprobada podemos hablar de muchas cosas, pero voy a mencionar cosas puntuales porque vamos a hacer un altar, pero así poderoso, de oración, de renuncia y de rompimiento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mencionar algunos tipos de mentalidades reprobadas. Por ejemplo, el que tiene la mentalidad de ser rebelde. ¿Sí? A ver, levanten la mano, vamos a sincerarnos delante del Señor. ¿Cuántos tienen como fortaleza y argumento y estilo de vida de ser rebelde? Viste que el primer golpe, mira, te mandan a hacer algo vos ya, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué le tengo que obedecer a ese? ¿Y por qué lo tengo que hacer como él quiere? Todo eso, clavadito, rebelde. Entonces Dios dice, tengo que trabajar con este joven. Lo voy a poner en un trabajo que él está buscando prosperidad económica, que sea un jefe bien tirano. Esos que son bien desgraciados, ¿viste? Esos que te hacen trabajar hasta lo último y una hora más te quedaste. Ay, me tiene que pagar la hora. Mirá, tomá y andá contento, porque si no... Y Dios genera escenarios en la vida de una persona rebelde para que aprenda la sujeción, para que aprenda a reconocer la autoridad, para que haga las cosas como le dice que tiene que hacer. Otro tipo de mentalidad es la mentalidad de orgullo. Una persona que tiene esa impronta en su forma de ser, y el que es orgulloso no te va a reconocer nada. Voy a agarrarle y decir, no, pero vos te equivocaste. No, lo que pasa es que no es que me equivoqué. Lo que pasa es que la pastora Natalia fue antes de mí y ella fue la que hizo y te argumenta, pero no te va a reconocer algo ni a palo. Menos humillarse. Menos humillarse, porque el orgullo en una forma de pensar y en una mentalidad trabaja para que nosotros de alguna manera nos defendamos en nuestro ego y siempre ganemos la pulseada. ¿Vieron esa gente que siempre quiere ganar la conversación, la discusión? Bueno, el orgullo es otro tipo de mentalidad y otra forma de pensar establecida en nuestra vida y lo usamos como casi inconscientemente. Cuando hay gente que está en la negación, que no quiere reconocer lo que le pasa, bueno, es porque está levantando argumentos y tiene una mentalidad orgullosa que impide que el Espíritu Santo trabaje dentro de su corazón. Cuando hablamos de mentalidad reprobada podemos mencionar otra que es el temor. Gente que le tiene miedo a todo, ¿no? Yo el otro día estaba en mi casa y estaba una obrera que nosotros le damos trabajo ahí para hacer algunas cosas en mi casa con mi esposa. Y yo aparecí ahí y se asustó. Después me fui para allá, se asustó. No, le digo, me tenés recansado, le digo. O sea, todo te asusta, le digo. Estoy en mi casa, voy, entro, salgo. Ay, no, me asusté de esto. Miedo y temor. Toda la hora. Hay gente que tiene miedo en el presente, hay gente que tiene temor al futuro, hay gente que tiene temor de emprender cosas, hay gente que, bueno, lo más decadente es cuando la gente entra en pánico. Y cada uno de nosotros
Tenemos que aprender a discernir qué tipo de mentalidad reprobada tenemos. Hay otros que tienen una mentalidad egoísta. Bueno, y el egoísmo es, acá está mi mundo, estos son mis placeres y que los demás se arreglen cada uno como puede. El egoísta siempre vive en su propio mundo y satisfaciendo sus propios placeres. Cuando hablamos de mentalidad reprobada, hablamos también de gente que está acomodada a un pensamiento de rechazo, a un pensamiento de abandono, a formas y maneras de pensar que continuamente juegan. Los espíritus engañadores, toda esa forma de pensar, la utilizan como materia prima para quemarte los sesos. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso es tan difícil oír al Espíritu Santo. Por eso es tan difícil discernir la voz de Dios. Porque nuestra mente toda la hora está vociferando conforme a la mentalidad que me está gobernando. El otro día le hablé a una persona en mi iglesia y le dije, muchas cosas te pasaron, pruebas, tormentas que pasaste. ¿Sabes por qué? Porque vos practicás mucho la rebelión. Y le digo, vos tenés que renunciar a la rebelión. Y me dice, no, pero yo ya renuncié. Le digo, no, vos no entendés, le digo. Vos tenés una mentalidad y una filosofía de pensamiento tan frondosa como lo es un ombú gigante y recién cortaste una ramita de lo que es esa frondosa mentalidad de rebelión. Y tenés que trabajar, y le expliqué cómo tenía que trabajar en su mente. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra y la regeneración y la transformación sea una realidad. Se puede vivir muchos años en la iglesia, se puede servir al Señor y también se puede convivir con mentalidades reprobadas. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso el Señor nos habla en esta noche a través de Efesios 4:23. Porque entre lo que mencionamos hoy a la mañana, despojate del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre. Mirá lo que dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que espíritu y mente continuamente tienen que ser trabajados y procesados por el poder de la palabra de Dios, por la voz de Dios. Y cuando aprendas a oír la voz de Dios te vas a dar cuenta que va en contramano de muchas cosas que vos pensabas de una manera. Y Dios te dice, no tenés que negar, tenés que reconocer. Es más, tenés que perdonar. Es más, te tenés que humillar. Es más, andá a hablar con quien te hirió. No, el diablo me está perturbando. No es el diablo. Es Dios. Porque el Espíritu Santo trabaja desde nuestro espíritu para afectar nuestra mente y hay que renovarse. Eso significa volver a algo nuevo. Eso significa adquirir una nueva mentalidad. Como piensas, así vas a funcionar en tu vida. Como piensas, van a ser las actitudes que tienes. Como piensas, vas a hablar. Como piensas, vas a actuar. Como piensas, vas a vivir. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso acá dice la palabra y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hebreos 4:12 da también algo muy importante para trabajar la mentalidad. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. A mí el otro día Verónica dijo una frase en el GEA que me voló la cabeza. Dijo, es antibíblico decir que te conoces porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Todos quedamos, viste que ella te tira ahí y te deja pensando. Y el único que nos conoce es Dios en profundidad. Y acá te está diciendo la palabra que cuanto más te relacionas con Cristo y su palabra, más te metes en la vida del Espíritu Santo, más fácil vas a identificar pensamientos que no van. Mirá lo que está a tu lado así la cabeza, mirale la cabeza así en la parte de arriba y decir, te veo la cabeza bastante incendiada este tiempo, decir. Es bíblico. Si bien sabemos que la Biblia habla en figura y metáfora, dice que el diablo tira ¿qué?
Dardos de fuego, que hay que levantar el escudo de la fe, pero nuestra mente, ay, amado Dios, mirá si Dios nos mostrara en este momento lo que piensa cada uno, es decir, ¿cuándo va a terminar este loco de hablar? Tengo ganas de irme al boliche después del congreso, no sé qué estarán planificando, ¿no? Pero qué importante es aprender a discernir. ¿Por qué? Porque estás lleno de Biblia. Cuanto más palabra de Dios revelada en tu corazón, más movimiento interno del Espíritu de Dios, más discernimiento, porque la palabra te va a enseñar cuál es el pensamiento que tenés que maquinar y seguir y cuál es el que tenés que renunciar y hacerlo morir. ¿Cuántos me están escuchando? Es muy importante, discierne los pensamientos, discierne las intenciones de tu corazón. Por eso me encanta leer estos versículos porque van a lo profundo de nuestro ser y tenemos que ser una generación que rompe mentalidad. Siempre hablamos de romper techos espirituales, pero las primeras barreras que tenemos que romper son las que nosotros mismos hemos adquirido por nuestra cultura y mentalidad y son las que nosotros mismos tenemos por dentro, jóvenes. Por eso es importante crecer en espíritu, crecer en el pensamiento, crecer en discernimiento, crecer en sabiduría de Dios. Porque Dios no te va a poder promocionar con una mente pobre. ¿De qué sirve que hoy Dios te suelte un posicionamiento alto, que hoy Dios te suelte recursos, que hoy Dios te conecte con gente importante si tienes una mentalidad miserable, si tienes una mentalidad que administra mal, si tienes una mentalidad que no valora y no sabe cómo administrar todo lo que Dios te quiere dar? Dios quiere darle mucho más a nosotros, pero ¿saben por qué estamos detenidos muchas veces? Por causa de nuestra forma de pensar. Por eso en la parábola de San Lucas capítulo 11, ahí vemos 3 tipos de mentalidad, pero bien delineada. La mentalidad del padre, que habla de un tipo de mentalidad y pensamiento. La mentalidad del hijo menor, que habla de otro. Y la mentalidad del hijo mayor. Vamos a ir a la parábola, San Lucas capítulo 15, versículo 11. ¡Aleluya! También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Esto está hablando Jesús, ¿no? 15, 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, mirá, este era como argentino y de esta generación. Y el menor de ellos dijo, bueno, papi, vos veo que no te morís. Tremendo. Dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, como es generoso, le repartió los bienes. Pero fíjate la forma de pensar del hijo menor. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor, digan conmigo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo primero que vemos acá es la forma de pensar de este chabón, de este loquito. Papi, yo creo que si mi hija me dice, mi hija tiene 20 años, ¿no? Me dice, papi, dame la herencia. Anda a laburar, le digo yo. Hacete vos tu herencia. Para que no me morí. La herencia es cuando yo me muero. Pero lo primero que vemos es un versus de la mente del hijo, la mentalidad y el pensamiento del hijo menor versus la mentalidad del padre. Todos sabemos que en esta parábola el padre es figura de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el hijo menor, bueno, el hijo menor es terrible y es tipo, ese hijo pródigo, es tipo de una mentalidad y cultura mundana, de una forma de pensar que tenía y que él mostró en su manera de pensar cuestiones que son importantes ver. Por ejemplo, la mentalidad del hijo menor, gobernada por la ansiedad de querer toda la parte de él. Digan conmigo, gobernado por la ansiedad. O sea, todos tenemos ansiedad, pero cuando te gobierna la ansiedad, vos no esperás ni que tu viejo se muera.
este hijo menor, ansioso de querer tener lo de él, le pidió al padre su parte. ¿Qué vemos en la forma de pensar del hijo menor? Vemos que era un atrevido y un rebelde. Él quería lo que era suyo para hacer lo que quería. Y es como, viste, es notable. Tenés lo tuyo y ¿qué haces? Te vas lejos, que no te vea el pastor Luis, que no te vea la pastora Natalia, que no te vean a un lugar apartado. Hacer la tuya. El hijo menor es tipo de las personas que son atrevidos, que son rebeldes, que hacen lo que quieren con lo que es suyo. No tenía mentalidad de administrador, por eso recibió la herencia, el salami, la malgastó toda. Te puede dar el Señor y soltar hoy $1.000.000. ¿Cuánto quiere $1.000.000? Y si no sabe administrar, a los 3 meses vas a ser pobre de nuevo, porque es una cuestión de estar preparado en espíritu y mente. ¿Saben qué? Yo me di cuenta de algo, que cuando Dios te suelta unción, cuando Dios te suelta gente, cuando Dios te suelta dinero, cuando Dios te suelta promoción, tenés que estar preparado espiritualmente para soportar ese peso de gloria y de bendición, y tenés que tener una mente administrativa. ¿Cuántos me están escuchando? El hijo menor le dio toda la plata. ¿Qué hizo? No tenía mentalidad de administrador. Le faltaba madurez en su forma de pensar. Malgastó y derrochó. Bueno, viste que cuando vos tenés mucho guita, vamos como un asado lleno de amigos. Che, qué linda que está aquella chica, ¿eh? Porque dice que el hijo mayor dijo que andaba con las prostitutas. Uy, qué linda está, bueno, le pago algo y a los bifes. Malgastó en placeres. Una mentalidad ligada a placeres momentáneos. No discernía los tiempos y las etapas de la vida. No era tiempo de salir de la cobertura de su padre. Hoy tenemos una generación así, pero que está a la inversa. 40 años y el nene no se va de la casa de mami. Este no sé qué edad tenía, porque la parábola no dice la edad, pero salió antes de tiempo. Hoy tenemos una generación a la inversa. Total, papi, mami, tráeme el desayuno a la cama. Ay, nene, bueno, unos bigotes así ya. Tremendo, ¿no? El pensamiento y la mentalidad del hijo menor. Era una persona, como piensa un mundano, de esa cultura, de esa forma de ser, vivir el hoy, vivir en los placeres. La palabra del Señor lo dice claramente, que él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo el otro día estaba hablando con una joven que no hace más de 6 meses que está en el camino del Señor. Y le dije, vos vas a estudiar. Y yo le solté una palabra profética. Y le dije, vas a ser diferente en tu historia familiar y vas a estudiar una carrera. Ah, sí, yo termino la secundaria y listo. No, ¿qué termina la secundaria? Eso no es lo que Dios quiere, eso es la base. Ay, no, pero a mí no me da la cabeza. Ay, no, pero a mí, y empezó a argumentar y me dijo, ¿sabés qué? Aparte, a mí no me interesa mi futuro, porque yo no veo mi futuro. Claro, con 3 intentos de suicidio, ¿qué vas a querer ver tu futuro? ¿Qué podés ver de tu futuro? No podés ver nada. ¿Por qué? Porque su forma de pensar, le dije, tu forma de pensar no es lo que Dios quiere. Le dije, vas a estudiar y vas a prepararte. Y ahora me dice, qué bueno, voy a estudiar y me voy a preparar. Voy a lograr con Dios todos los desafíos que me vienen por delante. Ya está cambiando su forma de pensar. El hijo menor siempre trabajó de una manera improvisada. Vino una gran hambre y no tenía nada para poder subsistir, no estaba preparado, no fue prudente y por lo tanto pasó la misma necesidad que los que no conocían al Padre. ¿Cuántos me están escuchando? Nuestra mentalidad es un gran problema porque nos lleva a conducirnos de una manera errada, de una manera equivocada.
Dice la palabra del Señor: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar, mirá cómo tocó fondo porque el que tiene una mente reprobada siempre trabaja con tocar fondo para acordarse de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Dice... y deseaba llenar su vientre, dice, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué bueno es tener un segundo de reflexionar y volver en sí. ¿Cuántos dicen amén? Estaba hablando con una persona el otro día de mi iglesia y me dice: pastor, no, volvimos porque me di cuenta que me alejé de Dios y me fue todo mal. Le digo: qué bueno que volviste, bienvenido a casa, te vamos a ayudar, te vamos a ministrar, vamos a reincorporarte al servicio ministerial en el que estaba porque Dios le habló. Y le dije: Dios es el Dios de las oportunidades, pero no te sueltes más del Señor. Porque no tenés que vivir tocando fondo para volverte al corazón de Dios. Es muy importante entender que nuestra mente nos hace funcionar de una manera errada. Pero qué bueno que tuvo un segundo de Dios. Y el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: oh, cuánta abundancia en la casa de mi padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué bueno es reflexionar para volvernos a Dios y romper con la forma de pensar que traemos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que nos lleva a reflexionar. El Espíritu Santo es el que te lleva a un arrepentimiento, porque ¿sabés que estaba teniendo este hijo pródigo? Un arrepentimiento interno. Reflexionó y dijo: yo puedo estar mejor. No hay necesidad de pasar hambre. No hay necesidad de desear las algarrobas que un chancho tiene en su boca. Por eso vemos un tipo de mentalidad asociado a la cultura mundana del hijo pródigo. Pero también vemos que tuvo un momento de reflexionar y se volvió a Dios. El versículo 20 dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué maravilloso es esto, porque ahí se ve cómo piensa Dios. La mentalidad de reino. El padre dice: estaba esperando, escuchen esto, estaba esperando que su hijo volviera. Volvió todo sucio, volvió pobre y miserable, volvió de una manera como no salió. Sin embargo, Dios lo recibió con amor. Sin embargo, Dios lo rodeó con su misericordia. Sin embargo, el Padre le volvió a dar oportunidad. Y dice que el Padre lo besó y lo rodeó con misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Porque en el pensamiento de esta parábola del Padre, ahí se ve cómo Dios piensa cuando nosotros nos volvemos a Él. Y dice, y le dijo el Padre... Y le dijo el hijo: he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. Si cambias tu manera de pensar. Todos pensamos al revés, que Dios me dé y yo después cambio. Y es al revés. Primero el hijo pródigo volvió en sí, se arrepintió y se humilló, quebró su filosofía de pensamiento de ser rebelde y de andar desperdiciando sus bienes. Lo quebró y volvió y se humilló. Primero es cambiar la mentalidad y luego Dios te soltará lo mejor de lo mejor.
Dice, pero el padre dijo, sacar el mejor vestido. No, Dios no te da cosas mediocres. Y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso habla de vestido, habla de justicia. El anillo habla de autoridad. Y el calzado habla de un andar dignamente en la vida. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Es tremendo. ¿Cómo piensa Dios en una mentalidad de reino? Pensamientos de fe, pensamientos de esperanza. ¿Cuántos me están escuchando? Una mente proactiva hacia lo que es reino y voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de una mentalidad de reino, hablamos de una mentalidad de provisión, hablamos de una mentalidad que tiene equilibrio entre el hacer y los placeres y el descanso. Cuando hablamos de una mentalidad de reino, hablamos de una mentalidad de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Cuando hablamos de pensamientos de Dios, hablamos de una mente que establece orden y prioridades. Hablamos de una mente que es optimista. ¿Viste lo que es terrible de estar con gente negativa? Es terrible, parece que te transmite eso, que te contagia. Pero es importante procesar el entendimiento y cultivar una mentalidad de reino, una mentalidad como el Padre. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a desatar el mejor vestido, ahí es donde Dios nos va a dar autoridad, ahí es donde Dios nos va a dar calzado en nuestros pies para abrirnos caminos en la vida. Y ahí es donde nosotros vamos a vivir una verdadera fiesta en Cristo y en el Evangelio. Aplaudo el nombre del Señor por eso. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios que Dios no piensa como nosotros. Yo a veces veo gente que piensa de una manera tan equivocada, tan condenatoria, tan juiciosa. Y cuando leo esta parábola me doy cuenta de cómo piensa Dios. Lo tercero que vemos es la mentalidad del hijo mayor. Este es un cristiano evangélico con mentalidad de rechazo. Escuchen esto. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Bueno, era trabajador. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido. ¿Qué? Sí, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Porque bastará que Dios bendiga a alguien más que a vos y ya. ¿Pero por qué a él? Pero si tiene menos años en la iglesia que yo. ¿Pero por qué los pastores lo eligieron para tal puesto? Si yo, ¿cuántos años hace que estoy acá? Y te enojás y tenés trompita de elefante. Se enojó el hijo mayor. En vez de estar contento de que vino el hermano bueno y sano, no, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Digan conmigo, cabrito. El hijo mayor, escuche esto, el hijo mayor tenía una forma de pensar que aunque tenía todo, se sentía infeliz. Se sentía menospreciado en su trabajo. Escuche esto, se enojaba y tenía la cabeza embotada. Cuando te enojas mucho, tu cabeza se embota. Se sentía rechazado y también rechazaba porque no quiso saber nada con el hermano.
No se sentía valorado, no se sentía recompensado en su obediencia. Escuchen, le parecía injusto lo que el padre hacía porque estaba parado en su justicia propia y no en la gracia y en la justicia divina. ¿Cómo le van a hacer una fiesta a ese desgraciado que malgastó todos los bienes con ramera, que se gastó la plata de papi, que laburó tanto? Mentalidad legalista. Y lo peor de todo, teniendo todo, le dice el padre: papi, nunca me diste ni un cabrito para comer con mis amigos. ¿Era su forma de pensar el problema o lo que tenía? Era su forma de pensar. Escuchen esto. Entonces le dijo: hijo, despertate. Soltá esa mentalidad de rechazo que tenés. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero sí, dale un aplauso al Señor por eso. Todo lo que Dios tiene para nosotros, Él lo quiere soltar, quiere que lo disfrutemos, pero nuestra forma de pensar. Yo me acuerdo cuando emprendimos la iglesia y el terreno fuimos a averiguar, salía $66,000 el terreno. ¿Cuánto teníamos? $8,000, $7,000. Al lado de lo que me pedían, yo digo: Señor, vos sos mi proveedor, yo no te estoy pidiendo para mí, te estoy pidiendo para el reino. Y encaramos. Y Dios convenció al abogado empresario y nos soltó el terreno. Un día estaba con la profeta comiendo así en mi casa, después de una reunión, y me dice la profeta: veo una carpa para vos, el Señor te la va a dar. Y cuando me hizo así, el Señor te la va a dar, yo hice amén, la tomo. Al mes teníamos la carpa comprada. ¿Cuántos me están escuchando? Si yo me ponía a pensar: una carpa, ¿para qué Dios quiere una carpa? No, yo no quería una carpa, yo quería un templo. Y yo me pongo a pensar y a razonar: ¿y de dónde voy a sacar la plata? Y la carpa sale $5,000 y yo ya estoy pagando la cuota del terreno. Y yo me pongo a pensar: ¿saben qué? Mi mentalidad iba a perjudicar a la iglesia, iba a perjudicar al avance del reino. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando me hizo así, yo le dije: amén, la tomo. Y fue impresionante cómo Dios movió todas las cosas, cómo vino la provisión del dinero. Y hasta el día de hoy, 8 años, estamos en la carpa todavía. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? Papi, ni un cabrito me diste. ¿Por qué vas a andar mendigando cuando sos un hijo de Dios, que el Padre te quiere soltar todo? Decir ni un cabrito es hablar en diminutivo, es minimizarte. Señor, dame un autito, una noviecita, dame, Señor. ¿Y qué significa una noviecita? ¿Qué es una noviecita en miniatura? ¿Qué significa? Pero a veces hasta nuestras oraciones son miserables, porque nuestra forma de pensar nos formateó, nos condicionó, nos limitó, nos privó de recibir todo lo que el Padre tiene. Tremendo. Dice la palabra: entonces le dijo el Padre, mira cómo piensa Dios: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Crees que Dios te quiere ver miserable emocionalmente, miserable en la vida? ¿Crees que Dios quiere que se repita tu historia familiar? Quiero decirte que no. Solamente es tu mente la que tiene temores de que vuelva a suceder, pero no es plan de Dios. El Padre le dijo lo siguiente: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Digan conmigo: mentalidad del Padre, mentalidad del hijo menor, mentalidad del hijo mayor. ¿Cuál tenemos que perseguir? La del Padre. Porque a veces, hasta teniendo todos, estamos pensando en cabrito. Estamos sintiéndonos indignos. Yo sé que Dios de entre ustedes quiere levantar gente para incursionar en el sistema. Sé que Dios de entre ustedes
Quiere levantar ministerios para que esta iglesia se potencie en todo el legado espiritual y herencia espiritual que está recibiendo. Sé que de entre ustedes Dios quiere sacar empresarios, políticos, gente para diferentes ámbitos, pero es el pensamiento el que tiene que ser roto. Un día vino una abogada a mi iglesia, tenía un mes de ir a la iglesia y yo la notaba que cada vez que yo predicaba, ella lloraba. Nueva, nunca había pisado ninguna congregación. Y un día, después de 4 reuniones que la vi llorar mientras yo predicaba, me arrimé, le digo, hola, mirá, ¿cómo estás? Qué bien. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, ¿por qué cada vez que yo predico te largás a llorar? Y me dice, porque cada pregunta que yo me hice en mi pensamiento con Dios, en la predicación me la respondías. Entonces me quebrantaba y me largaba a llorar. Hasta que un día me toma el Espíritu Santo y le digo, así te dice el Señor, vas a ser una abogada, salud, y una política. Era pastora, hay que decirle salud. Vas a ser una abogada y una política, Dios te llama al campo político. Yo vi que me miró así como diciendo, a mí me importa 3 pepinos la política, no te creo nada y no voy a ir a la política, porque no me gusta. Terminamos la administración y le hablé. Le digo, ¿viste cómo el Señor te habló todo? No, a mí nunca me gustó la política. Bueno, le digo, ese ya es problema tuyo con Dios. Y cuando yo escucho a Dios, sé que es la voz de Dios. Y te puedo asegurar que pronto va a venir otro profeta y te lo va a confirmar. No por causa mía, sino por causa tuya. Y entró en crisis. Su mente mostró todo lo que había por dentro, rebelión, rechazo a lo que Dios quería para ella y todo argumentos y argumentos. Fuimos a un congreso que es en Paraná, la ve la profeta Verónica, antes de sentarse dice, antes que te sientes ya te digo, sos una Débora y estás llamada al campo de lo político. Toma, diablillo. A mí se me erizaron todos los pelos, ¿viste? Porque ni habíamos orado, nada. Y me miró como diciendo, desgraciado, me trajiste acá. ¿Viste? Le digo. Y le empezó a dar palabras sobre lo que tiene. Empezó a luchar y entrar en una crisis tremenda. Y sintiéndose frustrada en la casa de Dios. Y sintiéndose frustrada con su profesión. Y yo le dije, no te frustres con tu profesión. Y en la casa de Dios, cálmate, porque no estás llamada a ese ámbito. Te vas a mover en lo político. Entró en crisis, como 2 años de crisis tuvo por causa del llamado. Y le dije, si te pones a luchar con el llamado, te vas a ver envuelto como Jonás. Cambia tu mentalidad, renuncia a la rebelión, deja de resistir el llamado de Dios y metete en tu pensamiento y en tu espíritu en lo que Dios quiere que hagas. Pero me cuesta que esto. Un día la tomé y le di una palabra profética y le dije, Dios abre puertas, te conecta con gente importante y vas a militar. Pasó en un día de no ser nadie a entrar en un partido demócrata y a ser la vicepresidenta del partido en San Nicolás. Hubo una revuelta en los puestos y ¿a quién puso Dios donde tenía que estar? A la abogadita. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, te va a perseguir y te va a buscar de la manera que sea. Pero ¿saben qué? Es más fácil si nosotros nos volvemos a Dios y decimos, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Porque todo ese altercado, toda esa guerra espiritual que se desata por causa de nuestra forma de pensar, nos lleva muchas veces a estar oprimidos, a estar perturbados. Y el Señor lo que quiere es generar un rompimiento en tu mente y en tu cabeza. Ponte de pie en esta noche, aleluya, aleluya. ¿Cuántos entendieron la palabra? A ver, háganme así con la mano. Traté de tirar algunos tips para que procesen. Porque sí te digo que esta prédica es para salir de acá, leer la parábola 1000 veces y pensar, ¿cómo estoy actuando? ¿Como el hijo pródigo o el hijo menor? ¿Como el hijo mayor o como el padre? ¿Cómo estoy pensando? Y es importante que este tiempo te proceses. Una vez estaba hablando con un pastor. Me dice, no, porque yo voy a hacer esto con la fundación y voy a conectarme con tal político y con otro. Y le dije yo te voy a decir algo, yo también tengo una fundación. Pero yo no dependo de los políticos para que la iglesia avance.
Dependo del Dios proveedor. A veces, hasta los pastores, perdemos la mentalidad de reino y nos hacemos agua con cosas que no son de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Predicamos que tenemos un Dios proveedor, pero buscamos otros caminos más cortos para poder lograr lo que queremos. Dios te está llamando a un cambio de espíritu y de pensamiento. Dios te está llamando a un quebrantamiento en tu forma de pensar. Y es importante que pases a este altar, pero así bien definido y determinado. Definido y determinado, porque el potencial y el llamado ya está puesto sobre tu vida. Pero ¿sabés qué veo acá, pastores? Veo la mente del hijo mayor. Ni un cabrito me diste, ni una atención me dieron, ni un elogio. Una mente cargada de rechazo. Se sienten menospreciados, pero Dios es el que quiere que rompas con eso, porque Él te va a dar todas las cosas. Levanta tu mano al cielo. Aleluya. Aleluya. Pasen aquí adelante que vamos a orar, a ministrar. Es sábado en la noche. Gloria al Señor. Pasen aquí adelante. Muchas veces me encuentro en desafíos divinos que son grandes, son grandes, son grandes, son grandes. Y digo, Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero agarro y digo, Señor, renuncio a mi pensamiento miserable. Porque vos sos el que te vas a encargar. Hijo, todas las cosas del Padre son para nosotros. Son para nosotros. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo está en este lugar moviéndose con poder.